¿Les parece que estamos en una situación similar? Por supuesto que no. Cuando dicen militarización hablan de una connotación negativa a la que nosotras y nosotros le dimos nacimiento. En una reciente mesa de reunión, Andrea Chávez, diputada de Morena, protagonizó un tenso intercambio con Carolina Viggiano, destacada integrante del PRI. Durante el debate, Chávez refutó con firmeza los argumentos de Viggiano en relación con las políticas de la Cuarta Transformación, desmantelando las críticas de la priista punto por punto. Con una sólida defensa de los programas sociales y los avances del gobierno de AMLO, Chávez expuso las contradicciones en el discurso de Viggiano y puso en evidencia la falta de propuestas claras por parte de la oposición. La lección de Chávez fue contundente, demostrando su habilidad para debatir y su compromiso con el proyecto transformador. Antes de comenzar, si están comprometidos con la Cuarta Transformación y quieren estar siempre al tanto de lo más reciente sobre el gobierno de AMLO, este es su lugar. Vamos a traerles las noticias más frescas, los análisis más profundos y todo lo que necesitan saber para seguir apoyando este gran proyecto de nación. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Juntos, nos seguimos fortaleciendo. No estamos programados para decir no siempre. Yo he formado parte de varias legislaturas y yo debo decir que difícilmente el partido o la coalición en la que ustedes están siempre decía que no. Nosotros aprobamos junto con ustedes que se extendiera el plazo, que se prorrogara hasta el 2028, que aún no se vence, entendiendo que es muy difícil consolidar una policía de las dimensiones que requiere este país en tan poco tiempo. Pero siempre manifestamos estar en contra de un mando militar. Pero es falso que estamos programados para decir no. Siempre reiteramos nuestra disposición al diálogo, a construir por este país. Este país no es propiedad de nadie. Y si bien es cierto, ustedes representan a la mitad de la población, hay otra mitad que tiene otra visión de país y es a la que nos debemos. Y la pluralidad de este colegiado, de este Senado, pues precisamente es lo que enriquece lo que requeriremos para poder salir adelante. No es cualquier tema este. El tema de la seguridad es el tema. Y yo termino diciéndoles, yo creo que lo que sería importante es que este tema lo estuviera decidiendo completamente la próxima presidenta de este país. Tiene derecho, como ustedes tuvieron derecho en el 2019 a plantear la creación de la Guardia, que por cierto también apoyamos junto con ustedes. Así es que es falso que tengamos esa idea de ir en contra de todo. En el grupo parlamentario del PRI no apoyará la militarización del país. Nuestro compromiso es con la estrategia de seguridad que fortalezca las instituciones civiles, que respete el marco legal y que priorice los derechos humanos de todas y todos los mexicanos. Hoy es alarmante ver cómo personajes que antes se oponían a la militarización ahora impulsan reformas que buscan profundizar el control militar en ámbitos que deberían estar exclusivamente bajo el mando civil. En el pasado se levantaron con fuerza contra aquello que ahora pretenden aprobar en el Pleno del Senado. Nosotros en el PRI mantenemos nuestra postura firme y coherente. La seguridad de nuestro país no puede depender únicamente de las Fuerzas Armadas y menos aún en el contexto de una militarización indiscriminada que pone en riesgo las libertades democráticas. La reforma afecta al artículo 129 de la Constitución, cuyo texto ha permanecido sin cambios desde las constituciones de 1857 y 17. Este texto es fundacional en el sentido de imponer límite a las Fuerzas Armadas de México a fin de preservar gobiernos civiles. Ni siquiera durante la dictadura de Porfirio Díaz el Ejército Federal tuvo ni de lejos las tareas, recursos y potestades que el actual gobierno ha entregado a los militares. Parece irónico que a 3 días de comenzar su gestión, la primera presidenta de este país, nuestra primera constitución, va a cumplir 2 siglos, misma que surgió luego de la caída del imperio de Agustín Iturbide. Esta reforma es inconvencional porque es violatoria de derechos humanos y nos pone frente a varios problemas. El fuero militar.
En el artículo 13, donde se pretende que el fuero militar se extienda también a los elementos de la Guardia Nacional, esto es muy grave, porque el fuero militar permite que ciertos delitos cometidos por policías en el ejercicio de sus funciones sean juzgados por tribunales militares en lugar de civiles. Entre otros problemas, pone en duda la imparcialidad y la transparencia en juicios. Sería evidente que los tribunales estén más alineados con las Fuerzas Armadas. Esta reforma contraviene la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Alvarado, Espinosa y otros contra México, que establece que la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública debe cumplir con varios principios. Debe ser extraordinaria, subordinada, complementaria, regulada y fiscalizada. Esto no es un capricho, es una necesidad de garantizar que las Fuerzas Armadas no se conviertan en la norma para tareas que corresponden a autoridades civiles. Lamentablemente, esta reforma tiene por objeto que la Guardia Civil pierde su carácter civil y se convierta de manera definitiva en un cuerpo policial militar. Esta transformación no es menor. Al perder su naturaleza civil, la Guardia Nacional se aleja del modelo de seguridad pública que debería estar centrado en la protección de la ciudadanía bajo principios de transparencia, rendición de cuentas y respeto a los derechos humanos. La militarización de la seguridad pública no solo contradice nuestros compromisos internacionales, también ha demostrado ser ineficaz para resolver los problemas de seguridad que tanto afectan a nuestro país. Y aquí se ha reconocido. Todo lo que se ha hecho antes junto a este modelo ha fracasado y lo tenemos que aceptar. Haya gobernado quien haya gobernado, no ha funcionado. Uno de los puntos más preocupantes de esta reforma es que la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública deja de ser excepcional y complementaria para convertirse en una función permanente. Esto implica una redefinición del papel de las Fuerzas Armadas dentro de nuestro sistema de seguridad. Ahora, ¿qué van a hacer? ¿Qué va a hacer las Fuerzas Armadas? ¿Qué le va a tocar hacer en esta etapa? La permanencia de las Fuerzas Armadas en estas tareas representa un riesgo latente para el equilibrio entre seguridad y derechos humanos, uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia moderna. Asimismo, los elementos de la Guardia Nacional dejan de estar subordinados a mandos civiles y pasan a formar parte de la estructura de las Fuerzas Armadas. Esto invariablemente contribuirá al incremento de la impunidad en casos de abusos de poder, violencia o violaciones de los derechos humanos. También puede afectar la confianza ciudadana, pues se genera la percepción de que la policía puede actuar sin rendir cuentas ante la justicia civil. Aquí han hablado de que es popular nuestra milicia. Sí lo es, pero ese no es el elemento fundamental para formar un modelo de seguridad. Sin duda esto genera tensiones adicionales en la sociedad y por supuesto es un retroceso en el respeto a los derechos humanos. Hoy no ha habido tantas violaciones, aunque les daré unos datos, porque el presidente les pide que no intervengan. A veces solamente miran lo que pasa. Frente a ellos pasan muchas cosas y no se meten. En cualquier lugar se los pueden explicar. Por otro lado, esta reforma pretende darles funciones de investigación a los militares. Esto atenta contra el respeto al debido proceso y la salvaguarda de múltiples derechos como la libertad, la integridad personal o privacidad. Indiscutiblemente, la investigación debe estar a cargo de autoridades civiles, desde las funciones de las policías como primeros respondientes, pasando por toda la cadena de custodia, tanto de personas detenidas como de objetos del delito, diligencias específicas de investigación que son coordinadas por el Ministerio Público. El gobierno no cumplió con la función de dar seguridad a la población, eso es claro. Los cuerpos de seguridad deben ser de carácter civil. Están confundiendo las tareas de seguridad pública con las tareas de seguridad nacional. La reforma tampoco establece mecanismos claros de rendición de cuentas, lo que abre la puerta a la opacidad en el actuar de este cuerpo policial. La transparencia y rendición de cuentas son esenciales para garantizar que las fuerzas de seguridad actúen dentro del marco de la ley y respeten los derechos humanos. Sin estos mecanismos, corremos el riesgo de que aumenten las violaciones y que ya hemos visto en otras ocasiones. Las cifras son claras. Por cada civil detenido en enfrentamientos con las Fuerzas Armadas, hay 4 civiles fallecidos. Durante el actual sexenio, por cada militar fallecido en estos enfrentamientos, mueren 14.4 civiles. Entre 2019 y 2023, la Guardia Nacional ha acumulado 2.001 quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos
superando las 1,827 de la Sedena y las 693 de la Semar en el mismo periodo. La Guardia Nacional ha recibido más quejas por violaciones a derechos humanos que la Policía Federal en el sexenio de Calderón. 8 de cada 10 personas detenidas por las Fuerzas Armadas reportan haber sufrido algún tipo de violencia física, psicológica y sexual durante su detención. La reforma que se nos presenta es, en última instancia, un paso hacia una mayor militarización de la seguridad pública en México. Senadora, por favor. Muchas gracias, Presidenta. Concluyo. Es necesario un debate amplio y plural en el Congreso, que incluya a todos los sectores de la sociedad. Solo así podemos evaluar las verdaderas complicaciones de esta reforma. La próxima Presidenta de México tiene derecho a proponer un modelo de seguridad que dé resultados. Quiero llamarlos a la reflexión. Debemos parar esta reforma por una que realmente proteja a las y los mexicanos. Gracias, Presidenta. Para comentarles a los compañeros que hablan con mucha ligereza del concepto de militarización. ¿De dónde viene ese concepto? Es un concepto que precisamente popularizamos en la izquierda a mediados de los 70s del siglo pasado para denunciar la irrupción, el nacimiento de las dictaduras militares en América Latina. Todas ellas tenían algo en común. Eran englobadas desde el Plan Cóndor implementado desde el gobierno de los Estados Unidos con el objetivo de exterminar a los militantes de izquierda en nuestro continente, en todo el cono sur del continente, desde la Amazonia brasileña hasta la Patagonia argentina, y casi lo lograron. Fueron 100,000 militantes ejecutados, desaparecidos, detenidos, que hasta el día de hoy, junto a millones de torturados, encarcelados y exiliados, no tienen justicia. En Chile 40,000, en Argentina 30,000 desaparecidos que aún no aparecen, arrojados brutalmente al mar. En Uruguay 20% de la población arrestada en algún momento. En Paraguay el 15% de la población pisó la cárcel. ¿Les parece que estamos en una situación similar? Por supuesto que no. Cuando dicen militarización hablan de una connotación negativa a la que nosotras y nosotros le dimos nacimiento. Se habla desde las desapariciones forzadas, de las ejecuciones extrajudiciales, de la tortura. Eso no está pasando en nuestro México. No porque pasemos de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional evocamos ese concepto negativo de la militarización. Las denuncias de las que han hablado aquí en la Comisión Nacional de Derechos Humanos lo comprueban. ¿Cómo pueden siquiera querer asemejar lo que pasaba con 2006? ¿Cómo se nota que ustedes de plano no estuvieron en las cunas como Ciudad Juárez de la guerra contra el narco en aquella época? ¿Cómo se nota que no vivían en Ciudad Reynosa? ¿Cómo se nota que no vivían en las fronteras como Nogales? ¿Cómo se nota que nunca escucharon a sus militantes originarios de esos municipios? ¿Qué cambió? Claro que algo cambió. La orden de un civil, el presidente de la República. La orden que ya no es de reprimir, que ya no es de ejecutar, es una orden de mantener la paz. Concluye, y por senadora, ello por favor. es que el licenciado Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum tienen todo nuestro respaldo y toda nuestra confianza, porque sabemos que ellos nunca van a utilizar a la Fuerza Armada para, de manera arbitraria, violentar los derechos humanos de las personas mexicanas, con su apoyo o su autorización. Aprendan antes de utilizar conceptos que no conocen. Y para aprovechar el tiempo que me queda, yo simplemente les quiero decir un par de cosas. Cuando sucedió el motín al interior del Centro Estatal de Reinserción Social el 1 de enero del pasado año en Ciudad Juárez, Chihuahua, un centro estatal comandado por el gobierno del estado panista de la gobernadora María Eugenia Campos, lo primero que hizo fue solicitar más presencia del ejército mexicano. El jueves negro, el 11 de agosto de 2022, cuando ocurrió el primer motín en ese primer centro estatal, también solicitaron más presencia del ejército. En este momento hay una grave crisis de violencia en los municipios de Ojinaga, Coyame del Sotol, Manuel Benavides, y lo primero que está haciendo su gobernadora María Eugenia Campos es solicitar la presencia del ejército mexicano y de la Guardia Nacional. No sean hipócritas, denle la cara al pueblo de México, hablen con la verdad y no escondan la mano mientras piden más presencia de ejército mexicano y Guardia Nacional, mientras aquí los denostan como hacen toda la vida e intentan verle la cara a las y los mexicanos ocultando
dejando su oscuro pasado debajo del tapete y debajo de la mesa. Están tomando una posición completamente contradictoria a las peticiones que hace todos los días su gobernadora en el estado de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván. Habiendo dicho esto, pues me remito a cuando ustedes celebraban a esos policías tan buenos en la calle, tan honestos, geniales, como cuando le dieron la medalla al mejor policía a Luis Cárdenas Palomino, encarcelado por torturador, o cuando condecoraron al superpolicía Genaro García Luna, narcotraficante preso en Estados Unidos, para quien la Fiscalía de Estados Unidos está pidiendo prisión vitalicia. Si no les suenan estos nombres, les doy otros más: Facundo Rosas Rosas, Pequeño García o Iván Reyes Arzate, que estaba considerado su zar antidrogas. Parece que su memoria es corta, pero no se preocupen, para eso estamos nosotras y nosotros.